Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy os voy a explicar lo que es el movimiento circular. Vale, el movimiento circular fue algo que ya vimos el viernes, el último viernes de clase, pero como había muy pocos de vosotros, pues lo vamos a explicar otra vez. Esto del movimiento circular está en la página 242 y 243. Hoy vamos a explicar solamente el movimiento circular, o por lo menos ahora mismo, el movimiento circular uniforme. Vale, hoy es día, para no perdernos, hoy es día 24 del 3 del 2020. ¿Ok? Bien, ¿qué es el movimiento circular? Pues vamos a ver, el movimiento circular es un tipo de movimiento curvilíneo, en el cual la trayectoria que se describe es un círculo. ¿De acuerdo? Sencillo. Seguramente que conocéis un mogollón, ¿vale?, de movimientos que sean circulares, ¿no? No solamente el típico que os dije del tocadiscos, o el de la noria, o del CD, hay muchísimos movimientos circulares. Y movimientos curvilíneos, pues imaginar todo lo que son, pues todo aquello que describe una elipse, una parábola, una hipérbola, ¿de acuerdo? Pues todos esos son movimientos curvilíneos. Y dentro del movimiento curvilíneo tenemos el movimiento circular. Bien, fijaros, vamos a ver. Describimos un círculo, vamos a pintar aquí un círculo, que nos salga más o menos bien, no muy potajero, ¿vale? Vaya círculo, pero bueno, supuestamente eso es un círculo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer aquí unos ejes de coordenadas, más o menos, donde describamos nuestro círculo. Fijaros, el movimiento circular lo que tenéis que ver primero es que es un movimiento en el plano. Por ejemplo, en este caso, en el caso en el que yo lo tengo, es un movimiento en mi plano, en el plano del papel, ¿no? Y podríamos describirlo con dos tipos de coordenadas. Con las coordenadas de siempre, que son las coordenadas cartesianas x, y, pero también se puede escribir, es más sencillo describirlo con otras coordenadas, que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares lo que hacen es utilizar un radiovector, ¿vale?, que es el que va desde el centro del círculo hasta el punto, ¿vale?, hasta este punto, que es el punto, digamos que va a describir esa trayectoria circular, o el cuerpo que va a describir esa trayectoria circular, y después tenemos un ángulo, al cual le llamo phi, y esto va a ser r. Fijaros que como el movimiento es circular, pues r será siempre constante, es el radio del círculo. Si el movimiento fuese, en vez de circular, fuese elíptico, ¿vale?, pues r no sería constante, pero en este caso sabemos que r, que es el radio de ese supuesto círculo, va a ser constante. Y tenemos ese ángulo, phi, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaros, vamos a tener que inicialmente vamos a pensar que el cuerpo está en una posición A, ¿de acuerdo? Y de la posición A se va a mover a la posición B. Entonces, cuando esté en la posición B, el radiovector será este, r, y describirá este ángulo, que es phi. Este lo vamos a llamar phi1, posición inicial, posición final. ¿De acuerdo? ¿Qué habrá recorrido? La trayectoria que habrá recorrido será esta. Esto, si os fijáis, es un trocito de círculo. Ese trocito de círculo, pues, como sabéis, se le llama arco. Y nosotros a ese trocito de círculo le vamos a llamar, por ejemplo, S. ¿De acuerdo? En el libro te pone todo lo que son intervalos de tiempo, es decir, el cuerpo, por ejemplo, se mueve desde A hasta B, y cuando pasa de A o se mueve desde A hasta B, pasa un determinado tiempo, delta t, y recorre una determinada distancia o trocito de arco que llama delta s. De tal manera que nosotros sabemos que delta s, ese trocito de arco, ese trocito de círculo que describe en ese arco, va a ser por trigonometría igual al radio por el ángulo. Vale, claro, si nosotros pensamos, pues cuando pasa de esta posición A a B, describe, el ángulo que describe, el ángulo este que barre, es delta phi, donde delta phi va a ser igual a phi2 menos phi1. Entonces vamos a tener que delta S es igual a R por delta phi. Si nosotros lo que hacemos es dividirlo todo, toda esta ecuación, la dividimos
entre delta t, ese intervalo de tiempo que se puede hacer, vamos a tener que delta s partido delta t es igual a r por delta phi partido delta t. Y ahora tenemos que, fijaros, delta s, la distancia que ha recorrido ese trocito de arco partido del tiempo, va a ser igual a la velocidad lineal igual a r. No se divide entre el tiempo porque es constante, ¿vale? No cambia con el tiempo, por delta phi partido delta t. Y esta delta phi partido delta t es lo que nosotros llamamos velocidad angular. ¿Cuál es el significado de la velocidad angular? Pues mirad, es muy sencillo. Fijaros que cuando un cuerpo describe un círculo, lo que hace es barrer siempre un ángulo. Se barre siempre un ángulo. Por ejemplo, que te mueves de A a B, estás barriendo un determinado ángulo. Ese ángulo luego veremos cómo se mide, en vez de en grados, se mide en radianes. Pues igual que hay una velocidad lineal que me mide el desplazamiento realizado entre el tiempo, hay una velocidad angular. Y esa velocidad angular lo que hace es medir la variación de ese ángulo barrido con respecto al tiempo. Pensar, abrir un poquito la cabeza y pensar que la velocidad no solamente es, o no solamente hablamos en velocidad, en física de velocidad igual a la distancia que se recorre en un tiempo. Podemos hablar de velocidad en muchos términos. Por ejemplo, cuando deis el próximo año física nuclear, pues vais a hablar o vais a escuchar lo que es la velocidad de desintegración de isótopos radiactivos. Entonces lo único que mide es la velocidad, cómo de rápido van desapareciendo o se van transformando esos isótopos en otros isótopos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí que la velocidad lineal va a ser igual al radio por W. W es la forma, omega, es la forma de representar la velocidad angular. Entonces, fijaros, la velocidad angular, esta es la fórmula madre, la que tenéis que estudiaros, la que igual conocéis del año pasado. Esta velocidad que está puesta aquí, si os fijáis, es una velocidad media, porque es intervalo de ángulo barrido partido intervalo de tiempo. Hacemos lo mismo, aunque esto luego pues no tiene, digamos, mucho interés a la hora de hacer problemas. Pero si recordar que igual que nosotros definimos la velocidad lineal a partir de la velocidad media, podemos definir la velocidad angular instantánea a partir de la velocidad angular media. ¿Cómo? Pues nosotros lo que hacemos es hacer este intervalo de ángulo, ese ángulo barrido, infinitamente pequeño. Es decir, lo que hacemos es el límite de delta de t cuando tiende a cero. Es decir, en un intervalo pequeñísimo de tiempo, si por ejemplo el cuerpo se mueve de A a B en un intervalo de tiempo delta t que es grande, imaginar que esta delta t se hace muy pequeño. Entonces el cuerpo va a pasar de una posición A a otra posición que llamo B, que es infinitesimalmente cercana a A. Eso se produce cuando el tiempo, ese intervalo de tiempo, tiende a cero, ¿vale? Y cuando yo aplico este límite para ese intervalo de ángulo partido de intervalo del tiempo, lo que tengo va a ser la velocidad angular instantánea, ¿de acuerdo? Que va a ser simplemente pues el ángulo barrido, ¿de acuerdo? O la derivada del ángulo barrido con respecto del tiempo. Bien, ¿cuál va a ser la unidad de la velocidad angular? Pues es un ángulo barrido entre el tiempo. Ese ángulo se va a medir en radianes. Por lo tanto, recordad, voy a tachar esto porque lo he hecho mal, y recordar que cuando yo hago un análisis dimensional, pongo la fórmula entre corchetes y pongo el ángulo, por así decirlo, entre corchetes partido el tiempo. ¿Cuál es la unidad para el ángulo? Pues utilizamos los radianes. Y para el tiempo, por los segundos. Por lo tanto, la unidad para el sistema internacional son los radianes partido segundos. ¿De acuerdo? Esto es para el sistema internacional, pero después se utilizan otras unidades muy importantes como son las revoluciones por minuto, RPMs y RPS. Ya pasaremos, ya sabéis que revolución en este caso significa vuelta. Es las vueltas, el número de vueltas que se dan en un minuto, en un segundo. Hay que tener en cuenta que una vuelta
son 2 pi radianes. Ya sabéis que una vuelta pues son 360 grados. Aquí tenéis un poquito lo que es la equivalencia entre los radianes y los grados. Por ejemplo, 2 pi radianes son 360 grados, pi radianes es la mitad, 180, y la mitad de pi partido 2, pues serán 90 grados. ¿De acuerdo? En este movimiento es un movimiento que nosotros vamos a suponer que W es constante. ¿De acuerdo? Una W constante, cuando tenemos la W constante, pues es un movimiento circular o uniforme. La W constante significa que, como sabéis, pues que ese cuerpo va a describir un círculo y que va a dar un determinado número de vueltas en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que, por ejemplo, en 5 minutos da 5 vueltas. Entonces da 5 revoluciones en 5 minutos. Por lo tanto, su velocidad angular será 1 RPM, una revolución por minuto. O bien, si lo expreso en la unidad del sistema internacional, serán pues 2 pi radianes, que es la distancia, digamos, 2 pi partido un segundo. Es decir, la velocidad angular sería 2 pi radianes partido segundo. Bien. Una cosa muy importante que hay que saber y que yo os voy a decir y que luego a lo mejor pues lo voy a explicar mejor, todo lo que es el producto vectorial y el producto escalar.